Normalmente asociamos a Jesús, a Dios, el reino de Dios con la unidad, ¿sí? Y está, o sea, la unidad de la iglesia, la unidad del cuerpo de Cristo, la unidad, esto lo estudiamos el año pasado bastante, la unidad del el Padre con el Hijo, el Espíritu Santo, esa Trinidad, esa triunidad, ¿sí? Maravillosa. Entonces nosotros generalmente tenemos asociado al Señor y el reino de Dios con la unidad y no con la división. Pero acá el Señor viene y como se dice ahora muy comúnmente, ¿no? Viene y nos patea el tablero. Viene y patea el tablero el Señor y habla de división. Cuando nosotros días atrás estuvimos estudiando sobre el servir en familia y la unidad justamente, ¿no? Ahora seguimos leyendo la Biblia y nos encontramos con esta palabra y esta palabra la tenemos que digerir y la tenemos que interpretar y la tenemos que tomar también. Porque Jesús acá habla de división y habla de división en la familia. Y no solo eso, sino que dice que Él es el que viene a provocar esa división. ¡Wow! Que no salga nadie corriendo, por lo menos espere hasta el final, por lo menos espere hasta el final a que analicemos bien este pasaje, ¿no? Pero Jesús está hablando de división. Nosotros estudiamos el pasaje de Josué, yo y mi casa serviremos al Señor, y bueno, vimos toda esa cuestión, así comentando un poquito por si alguno no había escuchado, la importancia de la relación, ¿no es cierto? Cuando dice yo y mi casa, ese era el punto importante, yo y mi casa y yo. La relación sana, la relación de amor y de motivación para nuestra casa, para nuestra familia, las relaciones sanas, saludables, y en consecuencia de eso el servicio, ¿no? El servicio en familia. Yo y mi casa, la importancia de esa relación de mi persona con los míos, con los que me rodean, para que se pueda cumplir esa segunda parte que es serviremos al Señor. Entonces venimos de estudiar eso y de tomar ese desafío que Josué le hizo al pueblo, ¿no? No sé lo que harán ustedes, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Tomamos ese desafío de decir, Señor, yo te quiero servir y te quiero servir con mi familia. Amén. Pero también vimos que puede ocurrir y ocurre cuando no viene la familia, no me acompaña mi familia. Vengo a la iglesia, vengo al culto, estoy en el camino del Señor, pero mi familia no viene conmigo, ¿sí? Mi familia pueden ser, ya sea mis hijos, pueden ser mis padres, pueden ser hermanos, hermanos de sangre, pueden ser alguna persona que vive, o sea, es mi familia, está viviendo en mi casa, está viviendo en mi casa, en mi hogar, es mi familia, ¿sí? Y bueno, vimos esa situación, ese caso donde no concurre, ¿sí? Y nos está dando, y por eso hablábamos de orar y de luchar y de perseverar. Pero veíamos esa situación donde mi familia no me acompaña a la iglesia, no me acompaña en el camino del Señor. Pero hoy vemos que este menú puede tener un poquito más de pimienta porque nos encontramos acá la palabra y el Señor nos advierte de un escenario donde no solo que mi familia no me acompaña, sino que mi familia se me pone en contra. Porque si yo vengo al camino al Señor y mi familia, bueno, sigue en la suya y no viene, no me sigue para seguir al Señor, es una cosa. Pero si además de eso mi familia se me pone en contra y mi familia se quiere tornar en un obstáculo, en una resistencia para servir al Señor, esa es otra situación más fuerte, más delicada, más difícil. Y hermanos, este es un escenario, una situación que se puede dar en la actualidad. De hecho, se puede dar en la actualidad, pero que también se va a dar en el futuro. El diablo
va a usar todas las armas, todas las herramientas que tiene a su disposición para, para poner tropiezo, para poner obstáculos en aquellas personas que quieren servir a Dios. Y toda persona que no está en obediencia a Dios, uno puede creer que es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Y bueno, esto no entra en conflicto con el libre albedrío porque tenemos la posibilidad de decidir, de elegir, pero en realidad, si no elegimos al Señor, ¿qué es lo que estamos eligiendo? El yo. Estamos eligiendo nuestra carne, nuestro propio camino, y ese yo, esa carne, ¿hacia dónde va? ¿A qué está alineado? A las tinieblas, ¿no? A las tinieblas. O sea, hay un poquito de lógica. La carne está alineada a las tinieblas, al mal, a Satanás. Entonces una persona que no obedece a Dios está obedeciendo a su carne, está obedeciendo a sus instintos y básicamente está obedeciendo a las tinieblas, está a disposición, está a merced del príncipe de este siglo. Entonces, por eso, hermanos, sucede que cuando alguien se convierte en la familia, cuando alguien se convierte y empieza a buscar de Dios, empieza a orar, empieza a congregarse, empieza a aprender, a leer la Biblia, a aprender, a tomar cursos, todo lo que fuera, ¿no? Empieza a crecer, a caminar y muchas veces tiene la oposición y la lucha con los de su casa. Ya sea porque, bueno, tal vez sería lo más liviano el hecho de las burlas, ¿no? El hecho de burlarse, el hecho de que nos cargocen, el hecho de que digan que es lo que va otra vez a hacerte el santo, y bueno, todas esas cosas que ustedes conocen, que ustedes le habrán dicho o que ustedes le dijeron a alguien también, puede ser, ¿no? Bueno, eso capaz que sería como lo más leve, pero después hay otras acciones más crueles, más dañinas, que una persona puede sufrir por seguir al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque todo ese ámbito, hermanos, todo ese ámbito que no está en obediencia a Dios, está en obediencia a las tinieblas y está a disposición de las tinieblas como herramienta, ¿sí? Y dice su palabra, dice el Señor en Efesios 6, que habla de la lucha espiritual, ¿no? Ese pasaje tan tremendo, Efesios capítulo 6, donde Pablo, estando preso y seguramente viendo al soldado romano, ahí se inspira para escribir sobre vestirnos de la armadura de Dios, ¿sí? Tremendo pasaje que todo el mundo lo debe conocer seguro. Y Pablo dice ahí una gran verdad, dice, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ¿sí? Otro dato importante ahí que nosotros tenemos que tener bien presente para poder digerir todo esto y saber cómo yo me debo manejar si esto me pasa, ¿no? Saber que los que están en mi casa quizá no están en las manos de Dios, quizá, y ojo, miren que estamos hablando de obediencia a Dios, no estamos hablando de venir o no venir a la iglesia, de ser o no ser creyente, ¿no? Estamos hablando de estar en obediencia a Dios. Todo lo que estamos acá, estamos acá y podemos estar en obediencia a Dios, pero también podemos estar acá y, obvio, nos estamos viendo, estamos, ¿no? Pero podemos estar acá, pero en nuestra vida hay desobediencia, ¿sí? Entonces, por eso hablamos en estos términos de estar en obediencia a Dios. Entonces, aquellos que no están en obediencia a Dios están en obediencia a las tinieblas, están a merced de las tinieblas y pueden ser instrumentos. Pueden ser instrumentos.
Y ahí es donde nosotros tenemos que tener este discernimiento, esta claridad de poder darnos cuenta, pero el Señor dijo, mi lucha no es contra sangre y carne. O sea, no es Él, no es ella el que me está atacando. El ataque viene de otro lado. Esta es la herramienta nomás. Pero el ejecutor, el verdugo que está usando la herramienta es otro que acá no se lo ve, ¿no? Vino, armó toda la trifulca y se fue. Y no se, y no, o sea, si se armó la trifulca, se quedó seguro. Si no se armó y oramos y bueno, se fue. Pero el autor intelectual de esto es otro. Ahí tenemos que tener esa claridad, decir, mi lucha no es contra sangre y carne, no es contra las personas, sino contra potestades, principados, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, todo ese mundo espiritual, ¿sí? Todo ese mundo espiritual. Entonces, ese mundo espiritual se opone a Dios, se opone al reino de Dios, se opone a todo lo que hace al reino de Dios. El hecho que usted ore, que usted lea la Biblia, que usted se congregue, que usted tenga acciones de servicio a Dios, eso hace al reino de Dios y eso provoca la oposición del enemigo. Entonces, tenemos que saber que esas luchas van a estar y se pueden dar dentro de la familia. Así que Jesús nos advierte de esta manera de que la división y la oposición puede estar en nuestra casa. Otro punto respecto a la paz, para que no perdamos la paz. Cuando Jesús dice, ¿ustedes piensan que viene a traer paz? Le digo que no, viene a traer división. Pero, claro, el Señor, por otro lado, habla de paz, ¿no? Entonces, hermanos, es entender que no está hablando de lo mismo, no es la misma paz. Jesús acá no está hablando de la paz personal que Él nos da, o sea, la paz personal que tiene una persona que ha sido perdonada por Dios, ¿sí? La paz, esa paz interior que sobrepasa todo entendimiento, que solo la puede experimentar aquel que se arrepintió y le pidió perdón a Dios, recibió el perdón del Señor. De esa paz Jesús no está hablando, ¿no? De esa paz de la que Él es príncipe, porque Él es príncipe de paz, no está hablando de esa paz, de ese tipo de paz. Por eso no tiene conflicto, hermano, con lo otro y no tiene conflicto con esta esencia del Señor, esta parte de su carácter de ser príncipe de paz, porque cuando Jesús habla de esa paz, es una paz personal, es una paz con Dios. Pero entonces, cuando Jesús acá dice, yo vine a echar fuego sobre la tierra, vine a encender fuego y viene a traer división y no paz, está hablando justamente de la oposición, del conflicto y de la oposición que hay al reino de Dios. Es en ese sentido que Jesús dice, yo no vine a traer paz. Claro, Jesús también dijo, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. No podemos tener paz con los principios mundanos, carnales, y a la vez tener paz con los principios de Dios. O estamos en paz con uno, o estamos en paz con otro. Jesús dijo también, no se puede servir a dos señores. Entonces, hermano, bueno, hay una palabra que se usa mucho también hoy en el ambiente político y todo eso, más que nada, que hablan de la polarización, ¿no? De la polarización, o sea, decir, o te polarizás, o estás de un lado o estás del otro, ¿sí? Seguramente será por el polo positivo o negativo de la electricidad, o sea, polarización, o estás de un lado o estás del otro. Y eso es lo que Jesús está diciendo en este pasaje. Está en palabra un poco más de hoy, el Señor está diciendo, yo vine a polarizar acá la cosa. O están conmigo o están en mi contra. Si no están conmigo, están
en mi contra. Pero además, ¿por qué? ¿Por qué habla de este conflicto de esta división? ¿Por qué? Porque si nosotros decidimos estar con el Señor, automáticamente automáticamente se genera la oposición con el que no está con el Señor. Esto es así. Entonces Jesús está diciendo acá, no que Él no puede darnos paz y que en el otro pasaje podía darnos paz y ahora no puede, no. Está hablando de que por causa de Él y por causa del reino de Dios se genera otra fuerza contraria, se genera una oposición y uno va a estar de un lado o va a estar del otro. Vamos a otro pasaje en Mateo capítulo 10, siguiendo esta misma línea, este mismo escenario, pero el Señor acá, aparte de la pimienta que le puso hoy, ahora le va a agregar le va a agregar un chilecito, un ají más. Hoy era pimienta, ahora le va a poner un ají. Esos ají rojos, así que... Ah, sí. El de la mala palabra. O un rocoto, diría mi papá. Un rocoto. ¿Conocen el rocoto? El rocoto parece es un coso redondito así, parece un tomate. Uno lo mire, parece un tomate. Y si no, pregúntele a... Creo que fue Nico, Dina, el que... ¿Nico fue o quién fue? Que en alguno de los viajes con mi papá le sirvieron así, vio el tomatito ese, le cortó y le mandó y después era un dragón. El rocoto, ahí está, mirá, ahí está el rocoto. Mirá, parece un tomate. Este más redondito, este que está abajo, ese. Parece un tomatito, pero este parece más el rocoto. Ahora el Señor le va a poner un rocoto acá. Y la situación, hermano, y el escenario para nosotros se vuelve un poquito más picante todavía. Mateo 10:34, fíjense, las palabras son muy parecidas. Mateo 10:34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y ahí viene el rocoto. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Amén. Y esto, hermano, es un escenario seguramente indeseado para cualquiera de nosotros, tener que elegir. Pero, bueno, esto no necesariamente va a ir al extremo, no necesariamente va a ir al extremo. Esto se puede dar en el día a día, ¿sí? Vamos a ver los dos extremos, o sea, en el día a día, lo cotidiano que para nosotros puede pasar desapercibido, pero que quizás, hermano, uno mira esto y dice, no, a mí no me está pasando. Pero quizá en el día a día, en el cotidiano, quizás se nos está escapando. Y después, lo extremo, que eso sí es más fácil darse cuenta que estamos en esa situación. Pero dice, el que ama a padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana, esposa, esposa, esposo, esposa, más que a mí, no es digno de mí. Hermanos, son situaciones donde se prioriza. Son situaciones donde se prioriza. Donde quedar bien con mi familiar, yo prefiero quedar bien con mi familiar, aunque no quede bien con Dios. Y esto, hermano, pueden suceder en situaciones cotidianas.
puede suceder en alguna cuestión en la que nosotros preferimos o damos prioridad a quedar bien con alguien de nuestra familia, con una persona de nuestra familia. Mire, el otro día, si fue acá o fue en Laguna, no, sí, acá creo que fue, de Ananías y Zafira, acá, acá fue, de Ananías y Zafira, que un caso sí, acá era hablando de servir en familia justamente y cómo estar de acuerdo para lo bueno, ¿no? Vimos el caso de Ananías y Zafira como un ejemplo, un mal ejemplo, y claro, fíjese ahora analizando desde este pasaje de amar más o de preferir, eh, la Biblia no nos dice de quién fue la idea, la gran ideota esa de mentirle al Espíritu Santo. No dice la Biblia si fue el esposo que le propuso a la esposa o al revés. No lo dice. Solamente sabemos la secuencia, se habla de que los dos estuvieron de acuerdo y la secuencia de que primero es confrontado uno y cae fallecido en el acto, y cuando están volviendo los que llega la esposa y Pedro le pregunta y bueno, vuelve a mentir ella, o sea, sostiene la mentira. Eh, pero en este caso, a ver, vamos a ponernos un ratito en ese instante en donde ellos conversan de la cuestión, antes de ejecutarlo, antes de hacerlo, cuando ellos están conversando. No sé, yo no creo, hermano, que a veces como pasa en el matrimonio, vieron que uno se habla al mismo tiempo, como que se habla al mismo tiempo, ¿no? Y a veces la misma cosa. Yo no sé, creo muy difícil que a los dos en el mismo momento se le haya venido la idea de hacer esa mentira al Espíritu Santo. O sea, que probablemente uno tuvo la idea, pero bueno, uno le dijo y el otro aceptó y estuvo de acuerdo y apoyó y mintieron juntos. Ese, por ejemplo, ese es un caso donde ahí, por supuesto, que uno ya pecó en su corazón, ya cayó en el pecado de planear, de pensar eso, pero el otro cae en esta situación en donde amó más o prefirió más quedar bien y estar bien con su pareja que con Dios, porque de lo contrario, ¿qué hubiera hecho? Si no vos, si querés, andate vos solo al infierno. Yo no voy a transar con eso, yo no voy a ceder con eso. No tenemos ni por qué hacerlo, ni necesidad de hacerlo, ni razón, ni nada. Si vos querés hacerlo, pero yo te quemo, yo te mando. Esa hubiera sido la actitud, por eso digo, no sé si de la esposa o el esposo, no sé cómo vino la mano, pero esa hubiera sido la actitud de decir, no, yo no le voy a mentir al Señor, no voy a apoyar lo que, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos un ejemplo. Después el otro, el clásico, ahí sí sabemos cómo empieza, está bien, de Adán y Eva, ¿no? Tenemos el otro caso ahí, tenemos el otro caso. Pero, hermanos, a veces en situaciones cotidianas por ahí se nos puede escapar eh, una cuestión. Y nosotros ahí es donde tenemos que ser firmes con el Señor por nuestra integridad, por nuestra santidad, por nuestra santidad personal, por el testimonio, por la familia, por nuestra salvación, ¿sí? Y tal vez quedar mal con la familia. Por ejemplo, si uno, y digo este ejemplo porque conozco hermanos, charlamos, conversamos y hay testimonios así, pero hay hermanos que han tomado una determinación en su vida de no tomar alcohol, por ejemplo. Una determinación personal, ¿sí? No vamos a entrar en el debate ese, hermano, de que Pablo le dijo a Timoteo un poquito por tu estómago y que sabemos que la embriaguez es el pecado, es la embriaguez. Bueno, no vamos a entrar todo eso, pero vamos a tomar este ejemplo donde una persona quiere tener una consagración a Dios y toma una decisión en su vida, es su decisión personal, decir, yo no tomo una gota. Pero después viene la presión familiar
viene la presión familiar, ahora pasamos la fiesta. O sea, esto hubiera estado bueno el 20, 18, 20, ¿no? ¿Eh? Pero bueno, yo sé que está. Pero bueno, pasaron la fiesta, viene la presión familiar. Alguno y guarda que alguno todavía capaz que queda guardado algo por ahí. Capaz que no se tomó toda la sidra. Y bueno, no sé si se bajó el cajón completo. Ya. Vos te reí mucho, ¿eh? Se está riendo mucho uno acá. Y ustedes lo ven que se ríen, ¿no? Que yo le estoy quemando. Pero, hermano, viene la presión familiar y uno queda entre las cuerdas y decir, ¿qué hago con mi decisión con el Señor? ¿Sí? Un ejemplo ahí cotidiano, un ejemplo cotidiano. Y después está el extremo, hermano, lo más extremo que podría pasar y que pasa en algunos lugares, en algunos países, donde uno tiene que decidir, ¿no? Y sabemos de los misioneros, sabemos de esos lugares perseguidos, ¿sí? La parte de China, el comunismo, la parte de los musulmanes, ¿sí? Donde lo obligan, o sea, le pueden llegar a apuntar a un familiar y obligarle a otro a renunciar a la fe. Eso, ese testimonio, hermano, lo hemos escuchado y se me pone la piel de gallina, porque ese es el caso más extremo en donde al conocer esta palabra y saber que si yo no niego mi fe, es el final de la vida terrenal, ¿no es cierto?, de mi familiar. Y eso ni siquiera ni pensar si es una muerte rápida o no, si ustedes me entienden. Ese es el caso más extremo, hermanos, pero eh, son escenarios y son situaciones, como les decía, actuales, porque suceden en la actualidad, pero también que van a suceder en el futuro. Fíjense que Jesús pone todo esto en la perspectiva de ser digno de Él, en la perspectiva de tomar la cruz, en la perspectiva de pagar un precio, ¿sí? En la perspectiva de pagar un precio, y habla de la vida, habla de la salvación. Eh, y yo quiero que vayamos ahora a Marcos capítulo 13, porque vemos cómo toda esta situación que se nos podría dar hoy, o tal vez no, pero si no se da hoy, se puede llegar a dar en un futuro, en un momento tan crítico, tan difícil. Marcos 13, vamos a leer desde el verso 8 mientras tomo un traguito de agua, de, de agua. Quise ser breve. Miren, es agua, si quieren oler todo. Marcos 8, 13, 8 dice, ya, ya hizo efecto el agua. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Ya saben en qué contexto estamos, ¿no? En qué tiempo. Principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas los azotarán y delante de gobernadores y de reyes los llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para ser entregados,
no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino ¿quién? Aleluya. El Espíritu Santo en una hora terrible y crítica de la vida, el Espíritu Santo hablando por nosotros. Y el hermano, acá viene, hermanos, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. O sea, este es un escenario, podemos ver que un escenario de tribulación, un escenario de persecución, un escenario donde esperamos que el Señor nos lleve antes. Amén. Esperamos que el Señor nos lleve antes. Pero a la persona que le toque pasar en esta época, a la persona que le toque pasar en esta época, no la va a tener fácil. No la va a tener fácil. Ustedes recordarán, porque no fue hace mucho, la pandemia, ese primer momento donde se cerró todo y no se podía salir a la calle. Y bueno, muchos que analizamos todo eso que pasó, podemos llegar a verlo como una especie de ensayo. Algunos han hablado de ensayo como una especie de prueba piloto, un ensayo de cómo sería este tiempo de tribulación que estamos hablando en la Biblia, ¿sí? Con un poder militar desplegado, con una, ¿cómo se dice cuando? Un autoritarismo, eh, y bueno, algunos como que vimos así la sombra de esa imagen, ¿no? En todo lo que, y lo vivimos nosotros, hermanos, o sea, andaba la policía, y si salía había que andar con el permiso, después que empezaron a salir los permisos y todo, pero bueno, ¿a qué voy con esto? Como mirando una sombra de una imagen similar que quizás se acerca a esto, que ustedes recordarán también cuando de repente empezaban a aparecer denuncias, ¿no? Empezaban a aparecer denuncias en la comisaría, en la policía, en los lugares de salud, de que tal persona andaba por ahí, alguno que tenía que estar aislado, que andaba por ahí y lo denunciaban los vecinos. Y yo no sé, no tengo claro en mi mente en este momento, pero yo no sé si no se supo o no habrá habido algún caso que la propia familia le denuncie al familiar que estaba infringiendo la ley. No me extrañaría, no me extrañaría. Entonces, hermanos, miren que esto en esta situación, sin minimizar, porque nosotros en ese tiempo de pandemia pasamos una prueba familiar, personal fuerte, así que no quiero minimizar el impacto que eso tuvo para algunos de nosotros, cuando para otros tal vez no tuvo ese impacto, esa contundencia, pero, eh, pero fíjense que si en esta situación que pasó, que hoy lo miramos y hoy tal vez la normalidad, no sé si alguno, yo por la duda y por costumbre ya quedó algún barbijo por ahí en el auto, quedó archivado anda por ahí. Pero digo algo que ya eh, creo que hoy lo podemos mirar con otros ojos, ¿no? A eso que pasó lo podemos mirar con otros ojos distintos a lo que en el momento tal vez estuvimos viviendo algunos. Y sin embargo, o sea, en ese momento de presión, a esto a lo que voy, ese momento de presión, saltó, podríamos decir, saltó todo. Saltó lo mejor de algunas personas que hicieron proezas, hicieron cosas heroicas, pero saltó lo peor de otros, como aquellos que no le importó la vida de los demás y que han contagiado, como aquellos que también han, no sé si por decir así, traicionado
a un familiar, a un vecino, ¿no es cierto?, denunciándolo. Bueno, si en una situación así vemos que saltó toda la humanidad en su máxima expresión, imagínense, hermano, en lo que va a ser en esta tribulación. Por eso nosotros tenemos que creer en la palabra. Yo cuando veo esto, tal vez antes de la pandemia hubiera podido pensar, decir, ¿será que se puede ser tan extremo? ¿Será que va a ser tanto? Y ya con esa muestra que hubo, hermano, me alcanza para creer que cuando se pase la tribulación, esto va a ocurrir. O sea, este es el punto más extremo. Pero bueno, entonces, ¿cómo encaramos esto nosotros? Volviendo hoy a nuestro presente, sabiendo cómo se va desarrollando todo eso y todo esto que vimos, eh, ¿cómo nos posicionamos frente a esta situación? A este escenario donde quizás yo quiero seguir al Señor, quiero servir al Señor y mi familia no, pero además mi familia se opone, además mi familia me hace la contra, cuando me quiero alistar para ir al culto me hacen problemas, se me meten primero al baño, ¿eh? O cualquier cosa, se arman un lío, a veces, hermano, también, incluso días como hoy, días especiales donde recordamos la Santa Cena y todo, son días en donde a veces se remueven las cosas, se alteran las cosas, porque el mundo espiritual no descansa, el mundo espiritual está las 24 horas alerta y atento a ver dónde puede hacer daño, cómo puede hacer daño, cuánto daño puede hacer. El mundo espiritual está alerta. Pero entonces, ¿cómo yo puedo tomar esta palabra que reflexionamos antes? Mi casa y yo serviremos al Señor. Si hoy miro y mi casa no solo que no sirve al Señor, sino que está en contra mía. Por causa del reino de Dios, por causa de servir al Señor, tengo mi familia en oposición. Bueno, hermano, nosotros vimos claramente que el Señor acá nos presentó, nos presentó en la palabra un precio a pagar. Un precio a pagar. El precio de servir a Dios, el precio de ser testigo de Él, el precio de testificar para el Señor. Nosotros debemos tener la determinación de Josué. Nosotros debemos tener esa determinación, esa intención, esa oración de Josué. Mi casa y yo serviremos al Señor. Proponernos de seguir al Señor, de influir en nuestra familia en todas las formas, en oración, en ayuno, en predicarle, en aconsejarle, en invitarle, aunque sea así medio dormido, medio distraído, traerle a la iglesia, ¿eh? Invitarle y traerle al camino del Señor, pero con una firmeza, hermano, y con una determinación a pagar el máximo precio. Una determinación a pagar el máximo precio por nuestra familia. Porque si nosotros empezamos a orar por nuestra familia, es posible que el mundo espiritual se movilice y justamente ¿qué haga? Con mayor razón levante a nuestra familia en nuestra contra. Porque empezamos a orar y empezamos a incomodar al mundo espiritual. Entonces iniciamos una guerra. Y en esa guerra el mundo espiritual, ¿qué va a querer hacer? Poner a nuestra familia en contra. ¿Y eso en qué podría resultar? En que nosotros terminemos heridos, resentidos, enojados. Digamos, bueno, listo. Nuestro desquite le dejo que se pierda nomás entonces, ¿no? O sea, buscar esa reacción. Entonces, por eso, hermano, nosotros tenemos que tener esta determinación y esta disposición a pagar el precio. A que
cueste lo que cueste, pase lo que pase, yo voy a permanecer aferrado a esto. Yo voy a permanecer aferrado a esta palabra. Y de última, hermano, que obvio que no es lo que quisiéramos, porque estamos hablando de no solo mi casa y yo serviremos a Jehová, no solo implica el servicio, implica la salvación de ellos primero. O sea, lo primero que está en juego es la salvación. La consecuencia sería el servir juntos, pero nuestra decisión de seguir a Jesús tiene que ser tan fuerte, tan firme, tan determinada, que estemos dispuestos a pagar el precio máximo. Y que pase lo que pase y cueste lo que cueste y resulte lo que resulte de la decisión de los demás, yo permanezca inamovible. Yo permanezca firme en Cristo hasta que Él venga. Amén. Eso es lo que espera el Señor de nosotros, esa decisión, que no bajemos los brazos, pase lo que pase, nosotros estemos dispuestos a pagar el precio de ser un servidor del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar, hermanos, les invito a ponerse de pie. Oh Señor, esta